Vamos a hacer una oración por la palabra que dio. Te damos gracias, Padre, por tu amado Hijo. Realmente Él es el varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Y en el nombre de tu bendito Hijo, te pedimos que la palabra riegue nuestros corazones, que nos haga crecer un poco más a la estatura del varón perfecto, porque eso es lo que tú has predeterminado, de llevar muchos hijos a la gloria conforme al modelo de Jesucristo. Y en la palabra puesta por el Espíritu Santo en nuestros corazones, haciéndose una realidad que nos va a llevar a este objetivo. Hijos conforme a tu corazón, al modelo de Jesucristo. Que tu Santo Espíritu sea hablando a nuestros corazones esta mañana y que todo lo que sea de la carne lo objete y lo saque de este compartido. Y que haya una buena tierra en nuestros corazones donde la palabra pueda germinar y pueda brotar al 100%. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Dale, vamos. Dice la palabra en Juan 23, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Punto y coma. ¿Por qué? Porque también el Padre tales adoradores, ¿qué hace? Busca que le adoren. El Padre, nuestro Dios, busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nosotros salimos con esa esencia, nacemos con esa esencia de ser adoradores. Estamos bajo pecado, el pecado está en nosotros y eso nos ha hecho desviar un poco el sentido de nuestra adoración a través de los largos años de historia del mundo. El sentido de adoración que era para Dios en un inicio se quebró en el huerto del Edén. Pero en el fondo, nosotros seguimos siendo adoradores, ¿cierto? Ya sea en la carne o en el espíritu. Y en la carne podemos ver al mundo, cuando hay un concierto, se llenan los conciertos de gente, y para todo tipo de gente. Yo no sé cómo adoran a Bugs Bunny. Para mí no se le escucha, nada, todo lo que es rapeo, una música tan rara, pero se llenan los estadios, porque el sentido está ahí, está en ese corazón pecaminoso, está, porque Dios dice en Eclesiastés que puso eternidad en nuestro corazón, pero también está la adoración. Cuando hace poco jugó en el Estadio Nacional, jugó las estrellas de Colo-Colo y las otras estrellas de América, estaba Ronaldinho, ¿cierto? Para los futbolistas que son ahí. Y un niño termina el partido y se le acerca y se arrodilla ante Ronaldinho. Un niño. Un niño. Porque está eso en nosotros. Está la adoración. Solo que en el mundo está totalmente desviado. Pero en nosotros, que Dios nos ha elegido, Dios busca. En medio de su pueblo busca. Porque no todos tienen esto claro. Si usted pincha YouTube y dice adoración al Señor, solo sale alabanza, ¿no? Y ese no es el sentido de la verdadera adoración. Eso es una alabanza. Ese es el resultado de la adoración. La alabanza es un resultado de la adoración. Pero Dios busca. Dios busca.
¿Y dónde es este pasaje para los lectores de la Biblia? ¿Dónde está el Señor ubicado aquí? ¿Con quién está ubicado? ¿A quién le está hablando? A la mujer samaritana. A la mujer samaritana, que todos sabemos la historia, que tenía 5 maridos, que el Señor la descubre y empieza una conversación. Y ella le dice, Señor, ¿dónde hay que adorar? Porque los judíos dicen en Jerusalén, y otros dicen en Samaria, ¿dónde? Y el Señor dice, no, no es ni allá ni ni acá. Porque a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Porque tú puedes estar no congregado. O sea, no es que no digo que no pertenezca a una localidad, a una iglesia, a una congregación. Pues digo que puedes estar en tu casa y puedes estar adorando al Señor. Porque no es el lugar físico que nos da el sentido de la realidad y de la conciencia de la grandeza de nuestro Dios, sino es en la revelación de la persona de Jesucristo a través del Espíritu Santo a nuestras conciencias, a nuestros corazones, de la grandeza de nuestro Dios. Y resultado de eso viene la adoración. Y esos adoradores busca nuestro Padre. Vamos a la Escritura para dejar más claro con esto. Génesis 22. Del 1. Génesis 22. A ver. La historia de Abraham e Isaac. Génesis 22, del 1 al 5. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Qué? ¿Vamos a adorar? Si iba a sacrificar su único hijo en obediencia y en voluntad. Ya había tenido una prueba muy grande este hombre, porque tuvo que dejar partir a Ismael entre 14 y 17 años. Y dice que cuando Dios le dice que tenía que despachar a Ismael, la palabra en el original dice que él se angustió de sobremanera, porque nunca iba a poder ver a un hijo. Pero no era un hijo conforme a la promesa, sino era un hijo conforme a la carne. Ya lo había probado, y para mí ya eso era suficiente, porque nunca más lo volvió a ver. Ahí hubo una muerte, porque muerte significa separación. Y cuando despacha a Ismael, deja ir a Ismael, hubo muerte, hubo angustia, hubo llanto. Yo le aseguro que hubo llanto en ese hombre, porque era un hijo. Ya había sido aprobado. Ahora este era el hijo de la promesa, Isaac. Y Dios le demanda que lo sacrifique. ¿Y qué quería probar? La obediencia. Pero en el fondo, Abraham, que había salido de los Ur de los Caldeos, a donde había más de 2000 ídolos, le voy a hablar fuerte para que no se me queden dormidos, porque es importante que esto se lo lleven en su corazón. Esto es lo que busca Dios. Esto es lo que busca nuestro Padre. Más de 2000 ídolos. Y él logró entender y logró dejar toda su parentela y todo lo que era en sí la esencia de él de adorar ídolos. Y aquel que era Isaac podía ser un ídolo. Entonces Dios lo prueba. Pero él sabía que en el fondo iba a adorar al Señor. Porque la adoración tiene que ver
con dejar en un segundo lugar todos los afectos y sentimientos y derechos más sublimes y colocar siempre, pero siempre, en un primer lugar al Señor nuestro Dios. Adoradores. Eso busca nuestro Padre. Primera de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Versículo 24 al 28. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 24 al 28, dice: después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Y por este niño oraba. Y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será del Señor. Y, y, y adoró allí a Jehová. Esta mujer era estéril, Ana era estéril. Y el Cana, en ese tiempo, que era su marido, tenía 2 mujeres. En ese tiempo se podía hacer. Quizás, entre comillas, se podía hacer. Porque para Dios siempre ha habido un solo hombre y una sola mujer en el matrimonio. Pero bueno, él tenía el Cana y tenía Ana. El hombre era fortachín. Pero Ana no podía tener hijos. Entonces, ella era estéril. Y pidió un hijo al Señor. Y le dije que cuando se lo diera, se lo iba a dedicar a él. Y así fue. Después de destetado, después de que lo sacó de sus pechos, lo llevó al templo y lo dejó ahí. Y adoró al Señor. Mamás, las que son mamás, ¿harían eso ustedes? Pero sinceramente, sean sinceras en esta mañana. ¿Harían eso ustedes? Tú, María, que amas tanto a tus hijos. Sí, y adoró, lo deja y adora al Señor. Porque todo lo que nos rodea, todo lo que nos pertenece, hasta lo más sublime, como decía yo, nuestros hijos son de Él. Son de Él. Sí. Y el Señor nos va a llevar a cada uno de ustedes, a mi persona, a ese punto de oración para ser aprobado. Porque tenemos que ser, nuestra fe tiene que ser sometida a prueba, como el oro, dice Primera de Pedro, y más preciosa que el oro. Y esta adoración tiene que ver y colocar, como decía, aún los sentimientos más sublimes a un segundo plano. Aterricemos las cosas. La hermana Verónica, ¿tenía sentencia de muerte sobre su cabeza? Sí. ¿Se sentaba donde estaba el Tomás? Sí. ¿Estaban con un cáncer declarado? Sí. ¿Una metástasis? Sí. ¿Y qué hacía ella ahí, sentada en el lugar de Tomás? Eso. Porque yo he visto a muchos hermanos enfermos y se quedan en sus casas sin tener una enfermedad terminal de un cáncer. Y yo le doy gracias al Señor porque ese testimonio quedó plagado y quedó ahí, a la luz de nuestros ojos.
Y cuando un año pasado fuimos a orar a la montaña y estaba nublado y hacía mucho frío y el cielo se abre por una hora que estábamos orando y después bajamos y se cerró. Y los que fuimos ese día no podemos olvidar ese asunto. No puedo olvidar a mi hermana que tenía cáncer y cantaba al Señor. Evangelio de Juan, capítulo 4. Perdón, Evangelio de Juan, capítulo 12. 12. Del 1 al 3. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor de perfume. Este nardo era un perfume. ¿Por qué dice la escritura nardo y puro? Porque siempre los perfumes se tienden a mezclar o aumentar. Lo hacen los perfumeros, le echan un poquito más de alcohol aquí en Chile y lo venden más barato. Esencia. Nardo puro. Y solo se encontraba a 5.000 metros de altura en el Himalaya. Ahí se iba a encontrar esa planta. Entonces era nardo puro. Y después era una esencia y se colocaba en un frasco sellado. O sea, había que quebrarlo para abrir. Y había que quebrarlo. Era caro. Era todo un salario de un año. Y se usaba para dos cosas. La novia lo guardaba, lo compraba, y ella rociaba la alcoba nupcial cuando se casaba, o también se usaba para ungir a los muertos. Pero a ella no le importó el precio. No le importó que costara, ¿cuánto? 10 millones de pesos, 20 millones de pesos, no importa. El frasco lo quebró. No le importaba el costo. No le importaba limpiar los pies del Señor con sus cabellos, porque el cabello para la mujer es su gloria. Lo dice en 1 Corintios. Y ella derramó el perfume sobre su cabeza, sobre sus pies, y ella se postra, porque María siempre la actitud, cuando lo escuchaba el Señor, la actitud de ella era siempre, escuchando la palabra, se postró delante del Señor. Cuando salió al encuentro, porque había fallecido Lázaro, se postró delante del Señor, y aquí lo adora como postrado. Y toda su gloria a los pies del Señor, limpiando sus pies. El Señor Jesús dijo que este evangelio, esto que estaba haciendo, se iba a comentar por siempre y para siempre. Adoración. La característica del frasco de alabastro. Normalmente cuando en la casa se quiebra una taza, se quiebra un plato, quedan pedacitos, ¿cierto? Uno después barre, o aquí mismo pasa cuando se quiebra un vaso. El frasco de alabastro cuando se quiebra se vuelve polvo, se deshace completamente, no queda absolutamente nada.
Así es. Pero lo importante es que nosotros somos solo polvo. Somos el frasco que lleva este perfume y que tiene que derramarse. ¿Por qué? Porque la palabra dice, somos grato olor de Cristo. En 2 Corintios capítulo 2 somos grato olor de Cristo. Para los que se salvan. Ese es el perfume que nosotros tenemos que emanar. ¿Qué perfume? Cristo. Por esto el sentido de adoración de esta mujer, que no le importaba el precio, no le importaba su gloria, no le importaba lo suyo, le importaba que el Señor Jesucristo, no le importaba ser polvo para que el perfume llenara toda la casa. Caro el perfume, sí. Ahí los apóstoles todos dijeron, Señor, y el sentido religioso, Señor, si esto lo vendimos, va a servir para los pobres. Por eso Dios se la adora en el espíritu y en verdad. Por eso el Padre busca, porque lo que decían ellos era algo lógico, humanamente religioso, fariseo, pero no era espiritual. Sí, se podía vender el perfume, claro, y dar el dinero a los pobres, sí. Y el Señor que le dice, a los pobres siempre lo van a tener. Apocalipsis 4:10. Vamos en 20 minutos recién, sí, vamos bien. Apocalipsis 4:10. ¿Lo encontraron? Amén. Voy a leer uno más atrás, dice, siempre aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos se postran delante de él, que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno eres, Señor. Amén. Los 24 ancianos, 12 representando la antigua dispensación con los 12 patriarcas y 12 representando a sus discípulos la nueva dispensación, el evangelio a los gentiles, 12 y 12, 24. 24 representando a todos los creyentes, vencedores. ¿Y qué hacen? Porque el Señor había colocado las coronas, porque lo dice, el apóstol Pablo dice que todo aquel que tiene esta esperanza, dice, sobre la venida del Señor, él dice que el Señor le tiene guardado una corona. Para todo aquel que ama su venida, dice, que el Señor nos tiene guardado una corona y nos dará en aquel día el juez justo a todos los que aman su venida y lo aman a Él. Dice que Él es galardonador en Hebreos 11, dice, el Señor le place ser así, Él quiere ser así. Porque uno religiosamente diría, Señor, estás bueno con la salvación, está chico con la salvación, yo me conformo. Pero el Señor quiere dar una corona, pero ¿qué hace estos 24 ancianos representando la antigua y la nueva dispensación, representando a todos los creyentes vencedores? Ahí están las coronas, Señor, porque tuya es la gloria. Nosotros no hicimos nada, Señor, tu Espíritu Santo en nosotros nos llevó a conocerte y como consecuencia a adorarte y volver al cauce normal, lo del origen, para que fuimos creados, que se perdió por causa del pecado. El Espíritu Santo lo ha recuperado en nosotros. Pero ¿qué pasa? Aún en esta dispensación, aún hay creyentes que tienen perdido su norte y viven para sí mismos.
y no para aquel que nos salvó. Entonces, ¿qué hace el Padre? Tiene que empezar a buscar a aquellos creyentes que son capaces de sacrificar aún lo más sublime, los sentimientos, dejarlo en un segundo plano. Porque créanme que hay hermanos que se han desviado por causa de sus hijos, por causa de su esposa, por causa de una enfermedad. Se apartaron. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me quitaste a mi hijo? ¿Por qué me quitaste a mi hija? ¿Por qué me quitaste a mi esposa? ¿Por qué no tengo trabajo? Pero el Dios, el Padre, nos dio todo en Cristo Jesús. Y en el último compartir, y nos dio este Espíritu Santo, que es el gran consolador a nuestros corazones, a los que hemos perdido hijos, a los que hemos perdido esposa. El Señor nos dio este grande consolador para llenar ese vacío. No nos dejó desamparados. Y cuando logramos ir avanzando en estos ramos que son muy difíciles, pero uno logra experimentar en ese Getsemaní, cada uno de ustedes tiene que tener un Getsemaní, como yo lo tuve con mi hijo mayor en el hospital 3 días antes de partir. Le dije, hijo, adoremos, 6 de la mañana, y me dijo, adoremos, papá. Y a los 3 días se fue. Y yo me quedé con eso en el corazón. Y lo guardo como un tesoro. Al igual que la presencia de hermana Verónica. Porque esos son golpes anímicos y al alma y al espíritu enormes. Y yo los guardo en mi corazón. Y sé que mi hija también y mi esposa también. Y mi hermana que está aquí de San Bernardo también. Que está aquí perdiendo una... Y no perdiendo, sino entregándole a su hija al Señor. Y para los que no conocimos, Angélica era una niña dulce, más dulce que la miel. Pero el Señor son de él, a Él le pertenecen. Y debemos seguir adorando al que es dueño y dador de todas las cosas. Porque Él se humilló hasta lo sumo. Mateo 2:11. Ya nos quedan últimos 15 minutos, ¿ya? Para que no se me vayan del lugar y no se me duerman. Mateo 2:11. Quedan los últimos 15 minutos. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes estaban aquí? Los Reyes Magos. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron estos hombres? Pero se postraron primero, ¿por cierto? Y ellos podían, si nos situamos en el lugar, podían haber dicho, oye, tenía agüita, tenía un lavatorio por los pies porque vengo en un camello recorriendo como 4.000 kilómetros. Por favor, hay algo, una agüita para los pies, un pedazo de pan, un poco de vino. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el Salvador del mundo?
Porque Dios le había revelado a ellos, ni en su propio pueblo lo pudo identificar el nacimiento, pero ellos del oriente cabalgaron cansados muchos días. ¿Dónde está el niño? Y lo vieron y se postraron. Y adoraron. ¿Y cuáles fueron los presentes? Oro, incienso y mirra, que es otro perfume carísimo. Y aquí vamos a ver un poco las características de los creyentes, con el oro, con el incienso y con la mirra. ¿Me escucháis bien? Yo no sé si escucháis más. ¿Por qué no te colocáis al lado del predicador? Se sienta lo más lejos y el que le tiene más problemas para... Entonces volvemos. Las características de un adorador son el oro, el incienso y la mirra. Vamos a la escritura con el oro. Apocalipsis 3, 18. Por tanto, dice el Señor, le dice el Señor a la Odisea, le dice a la iglesia de hoy en día también, yo soy rico, por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Yo te aconsejo que compres. El comprar tiene que ver con hacer un esfuerzo. Y ese esfuerzo nos lleva a la oración, a la comunión con Cristo, a la palabra, al partimiento del pan, a la oración, todo aquello que hace que el carácter de Cristo vaya expresándose en forma gradual en nosotros, de mayor a menor. O sea, de menor a mayor. A medida que va pasando el tiempo y la comunión sea más constante con el Señor a través de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión y el partimiento del pan, vamos a ir creciendo y vamos a ir expresando este carácter. Y la compra tiene que ver con eso, con un esfuerzo, y va apareciendo el carácter de Cristo, el oro. El oro. Y nosotros lo único que queremos es adorar al Señor. Cuando más lo vamos conociendo, más queremos adorarlo. El incienso. Apocalipsis 5, 8. Apocalipsis 5, 8 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, de nuevo, se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. El incienso. ¿Cuánto oramos al día? Porque ¿cuánto estamos en comunión con el Señor día a día? Esa es la otra característica de un adorador. ¿Cuánto tiempo le dedica en oración al Señor? La primera, el oro. ¿Cuánto tiempo le dedica en buscarlo para hacer que Él vaya reflejándose en tu vida? Eso es una compra, un esfuerzo. El incienso tiene que ver con la oración. ¿Cuánto tiempo de oración dedicamos al Señor? Y la mirra,
La mirra en Mateo. Mateo. Lucas. Mateo 19. Perdón, es Juan 19. Evangelio de Juan, capítulo 19. Versículo 38 y 39. Aquí vamos a la tercera característica. 39, 38 y 39. Juan 19, 38 y 39. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se le concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. Y tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar a los judíos. La mirra representa la muerte. Es el perfume con que se ungía a los muertos. Pero un perfume caro también, ¿no? Pero representa la muerte. Y dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces todas estas características están ahí. Están para que nosotros las tomemos y fluyan. Y Dios el Padre puede decir, oh, está el Pancho mío, está ahí adorándome, y se detiene y escucha la adoración. De que a pesar que puede estar un hijo enfermo, pero él está elevando un cántico de adoración. Oh, el Padre busca al Luchito Andrade, falleció, se fue el Avero, pero el Luchito Andrade está cantando, me está adorando. Oh, el Padre busca al Tomás, no tiene pega, pero me está adorando. Busca, él busca. Y aquí están las características. ¿Las podemos tomar? Sí, las podemos tomar. Cantar de los Cantares, capítulo 5, dice, mi amado estaba en la puerta, y ella no abría, y yo estaba acostada, estaba cómoda, y él estaba en la puerta, él quería abrir la puerta. Y cuando abre la puerta, ya se había ido el amado. Y ella toca la manilla de la puerta y dice que expelía olor a mirra, perfume. ¿Quieren venir en pos de mí? Dijo el Señor. Niéguese cada uno a sí mismo. El estar acostada de la mujer significa la acomodación que yo tengo con las cosas del mundo. Y el Señor golpea, como dice en Apocalipsis a la iglesia en Laodicea. Si yo estoy a la puerta del Señor, dice. Yo estoy a la puerta, que abre la puerta, yo cenaré con Él y Él conmigo. Pero la puerta hay una manecilla con olor a mirra. Si vas a abrir la puerta, David tiene que ser consciente de que habrá pruebas.
Pero ese perfume, yo quiero que mis manos también huelan ese perfume, para ser grato olor de Cristo. El Padre busca, porque está bajo un mundo perdido y una cristiandad que anda con la brújula equivocada. Para terminar, Salmo 45. ¿Y aquí terminamos? ¿No? Dice al inicio del Salmo, vamos a leer del versículo 1 al 8, cánticos de las bodas del Rey. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles, tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del Rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió el Dios tuyo con olor de alegría, con un perfume de alegría, más que a tus compañeros. Sí, Señor, porque viene ese día de las bodas del Cordero, el Señor está coronado de gloria, de honra. El Señor está glorificado hoy en día y espera ese día. Cuando llegue ese día, dice el versículo 8, mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Porque hay un cordero arriba. Hay un cordero como inmolado que estará en una boda, pero sus vestidos exhalarán mirra, porque hubo un sacrificio perfecto, maravilloso en la cruz del Calvario que no se iguala a ninguna basura nuestra, a nada que le podamos ofrecer al Señor. Solo esa adoración genuina, cuando estamos en lo más sumido de la prueba, puede decir como Job, Señor, tú diste, tú quitaste. Aleluya. Tuya la gloria. Aleluya. Porque las bodas del Cordero, los vestidos del Señor, van a exhalar mirra. Hubo una muerte. Bendito sea el Señor. Bendito sea su sacrificio. Por eso, en Apocalipsis, el apóstol Juan pudo ver el león de la tribu de Judá, pero también estaba este cordero como inmolado. Porque en la conciencia y en la memoria de nuestro Dios y Padre, ese sacrificio no se va a borrar nunca, nunca. ¿Y qué nos queda para nosotros? Sino indagar y buscar para decir, como la Sulamita, atráeme, Señor, y en pos de ti correremos. Por tu palabra, que tu Espíritu Santo la pueda sellar en nuestros corazones. Te lo ruego, te lo suplico, te lo imploro, Padre mío, Padre nuestro, que el Espíritu Santo pueda sellar esta palabra en nuestros corazones.
En el nombre de Jesús, amén. Y amén.